Vamos a orar y pedir al Señor que nos hable esta mañana a través de su palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este día, por este culto. Ahora, Padre, la oportunidad de escuchar tu palabra. Padre, tú siempre tienes un consejo, una orientación para nosotros. Como Padre, tú puedes ver nuestras necesidades. A veces somos hijos imprudentes y necesitamos tomar un tiempo, Señor, para sentarnos contigo, con nuestro Padre, y escuchar con atención lo que tú nos quieres decir. Padre, que sea ese momento esta mañana. Danos corazones tranquilos, danos un corazón dispuesto a escuchar tu consejo, tu palabra esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en el mes de misiones, ¿no es cierto? Junio, el mes de misiones. Y el tema para esta mañana es haciendo misiones al estilo de Cristo, queriendo seguir el modelo del Señor Jesús en las misiones. Ahora, hermanos, reconozcamos que la iglesia ya tiene 2000 años haciendo misiones. 2000 años. Es una cantidad enorme de tiempo. Se supone, ¿no es cierto, hermanos? Se supone que en 2000 años la iglesia algo debe haber aprendido de hacer misiones, ¿no es cierto? Sería imperdonable que después de 2000 años todavía estemos en pañales, como se dice. Y la verdad es que cuando estudiamos la historia de la iglesia, vamos a ver que la iglesia ha desarrollado diferentes estilos, diferentes modelos de hacer misiones. Permítame repasarlos esta mañana. En el libro de los Hechos y en los primeros 300 años de la iglesia, el modelo de misiones era simplemente el creyente como evangelista. ¿Ok? El creyente como evangelista. En los primeros años, hermanos, no había la idea que tienes que ir a un seminario y formarte, sacarte un bachiller en teología, una maestría en misiología y recién puedes hacer misiones. Si miras, por ejemplo, Hechos capítulo 8 y el versículo 4 que encontramos, que cuando se desató la persecución, los creyentes salieron de Jerusalén. ¿Y qué hacían? Por donde quiera que iban, esos creyentes común y corriente como nosotros iban predicando el evangelio, ¿ok? Creyentes evangelistas. Eso fue el primer modelo de la iglesia, la misión de la iglesia. Pero para el año 300 más o menos, empezó un nuevo modelo de misiones. Podemos llamarle el modelo de monjes o monasterios. Ahora, yo sé que como evangélicos, enseguida que yo uso la palabra monje, ya generen ustedes una reacción negativa, ¿no es cierto? Católicos, incrédulos, etc. Pero no. Los monjes inicialmente eran creyentes que amaban a Dios y querían separarse de las cosas del mundo para buscar al Señor. Y luego esos monjes empezaron a reunir otros alrededor de ellos, formarlos, y ahí empezó la idea de seminarios. Y los monjes fueron enviados caminando por diferentes partes de Europa y de Asia, predicando el evangelio, estableciendo otros monasterios, otro centro de formación. Y hermanos, Europa fue evangelizada a través de monjes. Nuestro país, Inglaterra, fue cristianizado por monjes, este modelo de monjes y monasterios. Para la Edad Media, la iglesia lamentablemente pasó por una etapa muy cruel y había el concepto de misiones como cruzadas. Enviaron ejércitos a conquistar Israel, países islámicos. Era sádico, era cruel, era terrible, pero llegó a ser una suerte de modelo de misiones, las cruzadas. Más adelante, siglo XVI y XVII, entra el modelo de exploradores. De España, de Inglaterra, cristianos salieron explorando el mundo. Y donde quiera que descubrieron
para ellos, nuevos continentes, lo que querían hacer era establecer el cristianismo en ese continente, sea África, sea Australia, América del Sur, América del Norte, exploradores. Luego vino la etapa de imperios. Gran Bretaña, Estados Unidos, antes había sido España, usaron ese poderío como imperios para expandir la iglesia y el evangelio. Algunos mal, otros bien, pero hubo esta etapa de imperios. Y finalmente, y nos olvidamos que es algo muy nuevo, la etapa de agencias misioneras. Eso es algo muy nuevo en la iglesia. Apenas tiene 200 años, más o menos, agencias misioneras, otro modelo para hacer misiones. Durante el siglo XX empezó otro modelo de misiones que es la asistencia social. Usar la acción social para establecer misiones. Ahora, no es que antes no hubo algo de eso, pero llegó a ser muy, muy importante. Enviar médicos, enviar maestros, educadores, gente para apoyar a los pobres y todo el uso de la acción social en las misiones. Y ahora hemos llegado a la etapa de misiones bivocacionales. Enviamos profesionales a otras partes del mundo. Ya no se ganan la vida como misioneros, muchas veces no están en una agencia misionera, son bivocacionales. Tienen su profesión, su carrera y usan eso para estar en un país y compartir el evangelio. Hermanos, así que a lo largo de 2000 años, la iglesia ha desarrollado diversos modelos para hacer misiones. Pero esta mañana el pasaje que Armando leyó en Juan 20, versículos 20 al 23 en particular, tenemos el modelo de Cristo. Y habiendo notado tanta complejidad de misiones, vamos a ver a lo fundamental, lo básico, lo sencillo. Nuestro Señor Jesús, ¿qué nos dijo acerca de hacer misiones? Y aquí está en versículo 21, palabras muy sencillas. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así de simple, hermanos, ¿ya? Aquí no hay nada complicado. El Señor indicando a los apóstoles, ustedes tienen que hacer misiones y el modelo de misiones es el siguiente. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ahora, esas palabras sencillas han sido interpretadas en diferentes maneras. Hay algunas personas que interpretan estas palabras en una forma muy general, muy general. Y lo que dicen es, aquí el Señor indica quién envía a las misiones y quiénes son enviados. En la primera frase, ¿quién envía? El Padre. ¿A quién envió? Como el Padre me envió a mí. Ahora la iglesia, ¿quién envía? Yo les estoy enviando. ¿Y quiénes son enviados? Ahora los creyentes. Así que algunos toman esta frase en esa manera muy general, establece quién envía y quiénes son enviados. Otros dicen, pero de repente hay cosas aquí más particulares que podemos pensar. ¿En qué manera envió el Padre al Hijo? Bueno, se encarnó, ¿no es cierto? Se encarnó, se hizo uno de nosotros. Dicen misiólogos, es lo que la iglesia tiene que hacer. Tiene que enviar misioneros encarnacionales. Es decir, misioneros que se van a encarnar en esa sociedad, en esa cultura. Y obviamente eso es muy importante. Algunos son más radicales todavía. Algunos dicen, el Padre envió al Hijo en pobreza. No tenía dinero, no tenía recursos, era un hombre sumamente pobre. Dicen algunos, así hay que hacer misiones. Hay que enviar misioneros que van a vivir vidas sumamente sencillas.
van a rechazar totalmente las cosas de este mundo, van a vivir en bastante pobreza para servir al Señor. Ahora, a lo largo de los años han habido muchos misioneros así, que han vivido con gran pobreza, siguiendo el ejemplo de Cristo. A veces por seguir el ejemplo, a veces por fuerza mayor, pero han vivido con mucha sencillez siguiendo el modelo de Cristo. Ahora, todas esas cosas son ciertas, pero no dan en el clavo. No es lo que el Señor está diciendo aquí. Me parece que el Señor aquí, en Juan 20, del versículo 21 al 23, el Señor está simplemente diciendo dos cosas. Pero vaya a ver cuán importantes son estas cosas, fundamentales para la tarea misionera. En primer lugar, lo que el Señor está diciendo aquí es: yo les estoy enviando como el Padre me envió a mí, en el poder del Espíritu Santo. Esto es fundamental, en el poder del Espíritu Santo. Porque en versículo 22, puede notar, en versículo 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que me parece que es bastante claro lo que el Señor está diciendo aquí. Está diciendo: ni se les ocurra hacer misiones en la carne. Yo no hice misiones en la carne, y ustedes tampoco hagan misiones en la carne. Tienen que hacer misiones en el Espíritu Santo. Eso es fundamental. Y en segundo lugar, el Señor en versículo 23 dice lo siguiente: la tarea central de las misiones, la tarea central es lograr el perdón de los pecados. Eso es fundamental. Si no hacen eso, no están siguiendo mi modelo. Es cierto, Cristo dijo: yo vine para sanar a los enfermos. Dediqué mucho tiempo a sanar a los enfermos, pero el propósito de esas sanidades era atraer a la gente a escuchar el Evangelio. Porque como hemos escuchado una canción esta mañana, el problema básico, fundamental con la raza humana, no es que somos pobres, no es que hay pobreza aquí en la tierra. Eso no es el problema fundamental, es un síntoma del problema fundamental. El problema fundamental es que estamos alejados de Dios. El pecado tiene que ser arreglado. Y por eso en versículo 23 él dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Palabras un poco difíciles de entender, vamos a ver eso en un momento. Así que, hermanos, esta mañana me parece que aquí tenemos los dos temas centrales de este pasaje y también los dos temas centrales de hacer una misión al estilo de Cristo. Vamos a empezar con el primer punto, aunque vamos a ser breve esta mañana. En primer lugar, hacer misiones al estilo de Cristo implica tener el poder del Espíritu Santo en las misiones. Tener el poder del Espíritu Santo en las misiones. Hermanos queridos, sin el poder del Espíritu Santo, simplemente no podemos hacer la tarea misionera. Permíteme repetirlo. Sin el poder del Espíritu Santo es imposible hacer la tarea misionera. Y aquí, hermanos, creo que nos equivocamos bastante como iglesia. No nuestra iglesia local, sino la iglesia en general. Un error es pensar lo que las misiones necesitan es capacitación. Hay que organizar bachilleres en misiología, maestrías en misiología, doctorados en misiología. No, hermanos. La misión no necesita eso. Obviamente hay cosas que podemos aprender, pero eso no es fundamental. Yo plantearía, esa es una gran distracción. Lo que la iglesia necesita, lo que el misionero necesita, es poder de lo alto. Mucho más importante que tener un doctorado en misiología.
Otro error que cometemos es pensar que lo que las misiones necesitan es dinero. Vamos a enviar más y más dinero, tener más y más recursos, más tecnología, vamos a hacer más obras sociales y vamos a hacer un boom en misiones. Pero obviamente el dinero es importante, ¿no es cierto? No hay que ser ingenuos. El dinero es importante para sostener a los misioneros y hacer la obra de misiones. Pero nunca nos olvidemos lo que dijeron Pedro y Juan en Hechos capítulo 3. Dinero no tenemos. Lo que tengo es el poder de lo alto. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y Jerusalén quedó impactado con el evangelio. Eso, hermanos, es lo que nos hace falta en las misiones. Ese poder espiritual de lo alto. Ahora, Cristo dice aquí, ¿no es cierto? Tal como el Padre me envió a mí. Así que hagamos la pregunta esta mañana, hermanos. El Padre, ¿cómo envió a su Hijo? Y aquí es algo muy interesante. Dios el Padre pudo haber enviado a Dios el Hijo para que como Hijo haga la obra, con el poder de la segunda persona de la Trinidad. Porque era Dios eterno, ¿no es cierto? El Señor Jesús. Y Él pudo haberse encarnado y Él pudo haber hecho uso de su naturaleza divina para hacer la obra de misiones. Pero el Padre no quiso eso. El Padre dijo, Hijo, tú vas a la tierra, pero no vas a usar tu poder divino para hacer la obra. Vas a depender del poder del Espíritu Santo para hacer la obra, no de tu poder divino. Muy interesante ese detalle. Y por eso es importante reconocer que cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿qué ocurrió? Cuando fue bautizado el Señor Jesús por Juan, ¿qué vino sobre él en ese momento? El poder del Espíritu Santo. Obviamente el Señor antes tenía la presencia del Espíritu Santo. El Señor encarnado como nosotros necesitaba el Espíritu Santo para vivir una vida santa. Pero cuando el Señor fue bautizado, marcó el inicio de su tarea terrenal. Y para la tarea terrenal necesitaba esa unción extra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Y Juan el Bautista dijo, el Espíritu Santo vino y permaneció. Y ese detalle permaneció. Es tan importante, hermanos. Si somos creyentes esta mañana, es porque hemos recibido el Espíritu Santo en la conversión, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿ha permanecido? ¿La llenura ha permanecido? Porque el peligro es que con el pasar de los años, nuestra carnalidad y nuestra pecaminosidad echamos a perder la llenura del Espíritu Santo. Y Él está con nosotros, sí, pero no siempre en la llenura. Y ahí está el gran problema en la tarea misionera, al igual que en la vida cristiana. El Señor Jesús no fue así. El Espíritu Santo vino sobre Él y permaneció. Ahora, si tú miras en Lucas el capítulo 4, es impresionante en Lucas 4 cómo Lucas enfatiza el papel del Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesús. Vamos a mirar un momento Lucas 4. Miren versículo 1. ¿Qué leemos en el versículo 1? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Así que se acaba de bautizar, el Espíritu Santo vino sobre él y ahora el Señor empieza a moverse en el poder y la llenura del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Ahora miren también versículo 14, Lucas 4, 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea.
Miren también versículo 18. En Nazaret está predicando. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y en versículo 21 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí estoy, delante de ustedes, el siervo de Jehová lleno del Espíritu Santo. Así que hermanos, queda claro, ¿no es cierto? El modelo de Cristo era cumplir la tarea misionera en el poder del Espíritu Santo. Ahora, es interesante que cuando vamos al primer capítulo de los Hechos, ese énfasis para Cristo es el énfasis apostólico. Y no debe sorprendernos, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesús ha dicho, tal como el Padre me envió a mí, lleno del poder del Espíritu Santo, les voy a enviar a ustedes también, llenos del poder del Espíritu Santo. Es obvio que el Señor va a enfatizar eso. Sabemos en Lucas 24, el versículo 49, que Cristo dijo a los apóstoles, quédense en Jerusalén hasta recibir el poder de lo alto. Qué interesante sería desafiar a misioneros. No te vayas a las misiones. Quédate en la iglesia hasta que veamos que tú tienes poder de lo alto. Y cuando tienes poder de lo alto te vamos a enviar. Porque eso es fundamental, hermanos. Es lo que Cristo dijo a los apóstoles. Hermanos, esto no es teoría, esto no es sueños, esto no es algo ideal. Esto es la única forma de hacer misiones. El Señor Jesús no empezó la tarea misionera hasta que recibió el Espíritu Santo, en ese sentido. Y Él ahora ordena a los apóstoles, sigan mi ejemplo, hagan exactamente lo que el Padre me envió para hacer. Así que no se vayan a las misiones, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Luego vemos en Hechos 1, el versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Versículo 7. Les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y vamos al capítulo 2. Hechos 2, están ahí orando en Jerusalén, han pasado 10 días. Los apóstoles no sabían cuánto tiempo tenían que esperar. Estaban esperando, estaban orando. Y de repente el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino en poder sobre ellos y empezaron a adorar a Dios y ahí arrancó la obra misionera. Así que espero, hermanos, que esta mañana, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Noroeste, espero que esto esté quedando claro para nosotros. Hacer misiones al estilo de Cristo es depender 100% del poder del Espíritu Santo. Ahora llegamos a la pregunta más difícil. ¿Cómo lo logramos? Hay que ser prácticos, ¿no es cierto? No hay que dejarlo en teoría. ¿Cómo logramos esto? Una gran pregunta, hermanos, para la obra misionera. Número 1. Si queremos lograr esta forma de hacer misiones, primero, tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que entender la imperiosa necesidad del poder del Espíritu Santo en las misiones. Tenemos que entenderlo. Tiene que quedar claro. Porque si tenemos alguna duda o si si nos exponemos a la tentación de pensar, bueno, pastor, ya eso es muy lindo, qué lindo para el Señor, qué lindo para los apóstoles, pero francamente hoy en día un poco irreal eso. Así que bueno, voy a orar unos días y luego me voy, porque hay mucho que hacer. Ahí está el problema. Vamos a ir confiando en nuestras habilidades.
Vamos a ir confiando en mi capacitación, en mis dones espirituales, en mi llamado. Vamos a estar confiando en cualquier otra cosa menos el poder del Espíritu Santo. Tenemos que estar convencidos. Esto es absolutamente fundamental. Es lo más importante en las misiones. Tenemos que entender la necesidad de recibir este poder. Segundo lugar, tenemos que pedir al Señor que nos conceda ese poder. Hay que clamar al Señor. Hay que confiar que Dios nos quiere dar ese poder, porque obviamente si no lo creemos y si no lo esperamos, lo más probable es que no lo vamos a recibir. Pero tenemos que clamar con fe, abrir la Biblia, ponerla delante del Señor. Señor, aquí está tu palabra, esto es lo que tú mandas. Así que aquí estoy, Señor, voy a estar delante de ti clamándote hasta que tú me llenes el poder de lo alto. Porque si tú no lo haces, y si yo voy a las misiones sin contar con este poder, lo que va a pasar es que voy a hacer misiones en mi esfuerzo. Y podría tener ciertos resultados, pero no serán los resultados que tú quieres. Hay que orar, hay que pedir al Señor. Hay que también orar por nosotros, ¿no es cierto? Por los misioneros. Hay que orar por los misioneros. Oren por Fiorella. Que Dios derrame sobre ella el poder de lo alto y que lo haga día tras día. Oremos que Dios le muestre a Fiorella cuán importante es el Espíritu Santo en su tarea misionera. Que no se confíe en su experiencia, que no se confíe en que ya conoce los hermanos, que no se confíe en su capacitación, que entienda que sin el Espíritu Santo todo será un esfuerzo en la carne, que podría dar ciertos resultados, pero no es como hay que hacer las misiones. Oremos por nuestra hermana Fiorella, oremos por todos los misioneros, oren por un servidor que soy misionero, el pastor Yuri Miriam, misioneros. Y obviamente no vamos a hacer una distinción entre misioneros y pastor, pero al final es para todo, ¿no es cierto? Todos los que servimos al Señor necesitamos el poder de lo alto. Y en cuarto lugar, tenemos que cultivar la clase de vida espiritual que va a producir esto o que conlleva la llenura del Espíritu Santo. Mientras estaba en Lima, estaba revisando un libro por un famoso predicador del siglo XIX, Andrew Murray. El título del libro es Vida Espiritual. Y el primer capítulo, lo que Andrew Murray dijo fue lo siguiente: el problema con la iglesia es un problema de poder espiritual. No tenemos poder espiritual, no mucho a lo menos. Y él hace una diagnosis en este libro y la conclusión fue la siguiente. Él dijo, la razón principal por la cual la gran mayoría de creyentes no tienen el poder del Espíritu de Dios en sus vidas es que todos tenemos elementos de la carne en nuestras vidas. Ese es el gran problema. Todos tenemos elementos de la carne en nuestras vidas. Y esos elementos de la carne, el egoísmo, el egocentrismo, el resentimiento, las reacciones fuertes, la envidia, los celos y todo lo demás, es la carne. Y es la presencia de la carne en nosotros que impide la manifestación del poder del Espíritu Santo. Wow, cuando yo leí eso, me dejó mudo. Y hermanos, tenemos que cultivar la clase de vida espiritual apropiada para un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. Es lo que Cristo hizo, ¿no es cierto? ¿Cómo vivió el Señor Jesús? ¿Qué manera más abnegada, entregada? ¿Qué dijo el Señor Jesús? No vine para hacer mi voluntad, vine para hacer la voluntad de mi Padre.
Qué pregunta todos tenemos que hacer, ¿no es cierto? ¿En cuántas áreas de mi vida, en cosas grandes y en cosas pequeñas, yo hago lo que yo quiero? Cristo no fue así. En todo Él hizo lo que el Padre quería. Y el Padre se complació derramar sobre Él en su humanidad toda la llenura del Espíritu Santo. Y el ministerio de Cristo expresó ese tremendo poder espiritual. Y Cristo dijo, tal como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Qué desafío, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, la tentación para nosotros es pensar, bueno, pastor, ya, voy a orar por Fiorella, voy a orar por el pastor Donelli, voy a orar por los pastores. Pero como yo no soy pastor o misionero, ya yo puedo relajarme como creyente. Mas no, hermanos. ¿Saben por qué no? Porque pregúntate, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Somos el semillero de las misiones, ¿no es cierto? Somos el semillero. Es decir, de nosotros salen misioneros. ¿Y saben ustedes algo? Una gran verdad. La iglesia produce misioneros a su imagen y semejanza. Cada iglesia local produce misioneros a su imagen y semejanza. Tal como es la iglesia, así saldrán los misioneros. Es la ley de la vida, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cada miembro de nuestra congregación tenemos una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros, cultivar la vida espiritual. Cada uno preocupar vivir en la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los niños y los jóvenes que van creciendo en medio nuestro capten de nosotros esa vida espiritual. Yo crecí en Inglaterra, crecí espiritualmente, en una iglesia donde el pastor tenía un amor por Cristo que nunca he visto en otros pastores, una pasión por Cristo. Cuando él oraba, cuando él predicaba, uno podía sentir, este hombre ama a Cristo en forma descomunal. ¿Y qué produjo en mí? Un anhelo de amar a Cristo. Porque se reproduce, ¿no es cierto? Como dice Génesis 1, cada planta reproduce según la semilla que tiene. Y si queremos tener misioneros espirituales, la iglesia tendrá que ser una iglesia espiritual. Es imposible pensar que Dios va a levantar hombres y mujeres misioneros de nuestra iglesia llenos del poder del Espíritu Santo, mientras que toda la congregación anda más o menos en la vida espiritual. No. Todos tenemos que compartir esa responsabilidad. Todos tenemos que buscar al Señor. Todos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que los niños y los adolescentes y los jóvenes nos vean como adultos, queden tan impactados por el poder del Espíritu Santo en nosotros que ellos anhelen vivir así. Y así Dios va a llamar de nuestra iglesia hombres y mujeres de gran poder espiritual. Esto es hacer misiones al estilo de Cristo. Tal como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Para terminar, hermanos, queda la segunda parte, el versículo 23. Poco difícil el versículo 23, ¿no es cierto? A quien remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí, hermanos, tenemos el mensaje de las misiones. El mensaje de las misiones. Y aquí hay dos cosas importantes para notar, hermanos. En primer lugar, la tremenda importancia del pecado en la condición humana. La tremenda importancia del pecado. Porque cuando Cristo habla de enviar, la pregunta es, ¿enviar para qué? ¿Cuál es la gran necesidad que vamos a atender en las misiones? Bueno, dice Cristo, la gran necesidad humana tiene que ver con el pecado.
Así que el mensaje de la iglesia tiene que ver con el pecado. Lo que las personas necesitan es entender cuál es el problema del pecado. Yo diría que una de las razones por la cual la iglesia evangélica es tan débil, somos tan débiles espiritualmente, es porque muchos de nosotros todavía, esto es increíble, ¿no? Todavía no hemos captado qué es el pecado y lo radical que es el pecado. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Pablo empieza esa tremenda carta a los romanos? Y Pablo tiene tremendas doctrinas que enseñar. El apóstol Pablo, ¿a qué dedica los primeros 3 capítulos de Romanos? ¿A qué lo dedica? Al tema del pecado. Ahora, si el apóstol Pablo dedica 3 capítulos al tema del pecado, cuando está escribiendo a creyentes, se supone que el pecado es un tema muy importante. Y Pablo quiere que los creyentes en Roma entiendan bien cuál es el gran problema del pecado. Y lo que Pablo dice en capítulo 1, el gran problema del pecado no es lo que el pecado hace a nosotros. Eso no es el problema. El gran problema del pecado, dice Pablo, es lo que el pecado hace a Dios. Y lo que hace a Dios es provoca su ira. La ira de Dios se manifiesta contra todo pecado. Hoy en día hemos livianizado el pecado, diciendo, bueno, el problema del pecado es que causa pobreza. El problema del pecado es que divide las familias. El problema del pecado es que rompe los matrimonios. Claro, son síntomas del pecado. Lo que el pecado hace a nuestras vidas, el desastre que el pecado hace a la condición humana. Pero Pablo insiste, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que el pecado provoca la ira de Dios. Y en la tarea de las misiones hay que aclarar eso. El problema es que hoy en día nadie quiere hablar del pecado, ¿no es cierto? La sociedad se ha desarrollado en tal manera que enseguida que empiezas a hablar del pecado, reacciona, hay anticuerpo, ¿no es cierto? Y hay creyentes ahora, hay iglesias ahora que dicen, no hay que hablar del pecado, hay que hablar del amor de Dios. Bueno, claro, hay que hablar del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que no nos perdamos, para que no estemos expuestos a la ira de Dios. No puedes separar el amor de Dios del juicio de Dios. Y la iglesia tiene que anunciar y aclarar cuál es el problema del pecado. Pero saben, hermanos, algo de igual importante y creo que a veces más difícil es lo siguiente. Tenemos que proclamar con autoridad el perdón de los pecados. Ahora, quiero que escuchen bien esto para terminar. En la tarea misionera tenemos que pedir al Señor que nos dé la autoridad para proclamar el perdón de los pecados. Trate de filtrar en su momento esta mañana. Autoridad para proclamar el perdón de los pecados. Porque es lo que Cristo dice, ¿no es cierto? En verso 23. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Yo les estoy dando esta autoridad. Los pecados que ustedes remiten van a ser remitidos. Y los pecados que ustedes retienen no van a ser perdonados. Wow, eso es tremenda autoridad espiritual. Y Cristo dice, yo les envío a ustedes como el Padre me envió, con esta autoridad, para proclamar el perdón de los pecados. Ahora, obviamente, hermanos, espero que casi no es necesario decir esto. No es que Dios ha dado a la iglesia el poder para perdonar pecados. Es el error de la iglesia católica. No. La iglesia, el creyente, no tenemos el poder para perdonar. Solo Dios puede perdonar. Pero la iglesia ha recibido del Señor Jesús
un mensaje lleno de autoridad para proclamar el perdón de los pecados. Pero ¿cómo lo hacemos? Hermano, aquí está el desafío. Tenemos que predicar con el poder del Espíritu Santo, en tal manera que el Espíritu convenza de pecado. Eso es lo primero. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para convicción de pecado. Y aquí está el problema, hermanos, porque si estamos haciendo la obra de misiones en la carne jamás va a convencer de pecado. Nuestras estrategias no van a convencer de pecado. El único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para que cuando la gente escuche el Evangelio sean realmente convencidos de pecado, quebrantados por su pecado. Y luego, cuando vemos hombres y mujeres totalmente quebrantados por su pecado, vamos a tener autoridad para decir: en el nombre de Jesús serás perdonado por tu arrepentimiento. Autoridad, y va a ser 100% cierto. ¿Por qué? Porque hemos visto el poder del Espíritu Santo convenciendo de pecado. Hermanos, ¿acaso no fue eso lo que pasó en Hechos 2? Pedro predica en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo convenció de pecado, ¿no es cierto? Hechos 2. Y la gente que dijo a Pedro: hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro? Arrepiéntense y bautícense para el perdón de los pecados. Ahí está, autoridad para perdonar los pecados. Pero Pedro solo pudo hablar esas palabras porque predicó en el poder del Espíritu Santo. Y Pedro sabía: el poder del Espíritu Santo convenció de pecado. Y por eso Pedro tuvo autoridad para proclamar el perdón de los pecados. Y hermanos, hoy en día, ¿saben cuál es un gran problema en nuestras iglesias? Y un problema que se extiende a las misiones. Es que tenemos en la iglesia gente interesada, pero no gente quebrantada por su pecado. Hay mucha gente que dice: bueno, yo voy a la iglesia evangélica porque bueno, me invitaron un día, fue bonito, escuché del amor de Dios y me gustaban las canciones y ahora soy evangélico. Y yo noto, hermanos, les confieso, yo noto con gran preocupación que cuando la gran mayoría de personas dan testimonio de cómo llegaron a conocer al Señor, casi nadie menciona el pecado. Casi nadie. Casi nadie dice que el Evangelio me quebrantó por mis pecados. Así que tenemos en la iglesia mucha gente que está en la iglesia por intereses. Y claro, si estás en la iglesia por algún interés personal, el momento que pierdes el interés personal, porque alguien habló mal de ti o lo que sea, ¿qué haces? Te vas de la iglesia. Porque estás en la iglesia por interés personal. Pero si estás en la iglesia por esta única razón, que somos pecadores y Dios en su gracia nos ha perdonado, no importa cuán mal sea la iglesia, no importa qué digan de mí, no voy a poder irme de la iglesia, porque ¿a quién voy a ir si solo Cristo tiene palabras de vida eterna y salvación? Esta es la diferencia, hermanos. Esta es la gran diferencia. Y por eso hay que predicar en el poder del Espíritu Santo, hasta que el Espíritu quebrante a las personas por su pecado. Y luego tendremos verdaderos creyentes convertidos y la obra misionera avanza en esa manera. Y en segundo lugar, para terminar, si predicáramos de esta manera, del pecado en el poder del Espíritu Santo, ¿saben lo que va a pasar? Se va a desatar entre nosotros un poder espiritual que yo diría ninguno de nosotros hemos visto hasta ahora. Repito, se va a desatar un poder espiritual que hasta ahora ni hemos visto. ¿De qué poder estoy hablando? Del poder y la energía y el dinamismo
que se nota cuando personas realmente son convertidas. Porque, hermanos, espero que entiendan que cuando el Espíritu Santo hace una verdadera obra de conversión, se desata un poder espiritual en sus vidas, los transforma, los llena de tanta energía espiritual. Es una explosión. Y es una explosión que no se puede contener. Y si se repite en 10, 20, 50 personas, ¿se imaginan cómo serán nuestros cultos? 50 personas con gran poder en sus vidas porque se han convertido y el Espíritu Santo está obrando en ellos. Hermanos, la iglesia es otra cosa. En Gales, mis hijos, no sé si se acordarán, Giovanna seguramente que sí. Estuvimos en una pequeña iglesia por 2 años. 15 personas por lo mucho asistían. Pero estaba ahí presente el antiguo pastor, Bill Hughes. Un hombre que se casó con una mujer cuyo padre se convirtió durante el gran despertar espiritual de Gales 1904. Y podíamos ver en ese hombre todavía, 80 años después, podíamos ver algo de la energía espiritual en su vida. ¿Saben por qué? Porque cuando este hombre cantaba, tenía 80 años, cuando este hombre cantaba, él no podía cantar tranquilo, mirando adelante. No podía. Él empezaba a cantar y la canción le emocionaba, él daba la vuelta, nos sonreía, nos motivaba a cantar, como diciendo, canta conmigo, qué preciosa verdad estamos cantando. Y era impresionante. Y yo pensé, ese es un hombre. Imagínate una iglesia con 500 personas cantando así, sonriéndose el uno al otro, motivándose el uno al otro, espontáneamente al fin del himno, arrancando con otra estrofa para cantar otra vez. Hermanos, la energía espiritual es increíble. Eso nos hace falta. No hay eso. ¿Y por qué no hay eso? Porque todavía no vemos tanta gente quebrantada por su pecado por el Espíritu Santo. Estamos haciendo todo en la carne y es un gran esfuerzo. Y nos cansamos. Y no es la forma que Cristo quería que seamos. Como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes a hacer una obra poderosa. Solo tienes que mirar los capítulos de Hechos para entender eso. Viene, por ejemplo, Hechos 2, esa sección del versículo 43 al 47. Y compara esto con nuestra experiencia como iglesia, para que tengamos una idea. Versículo 43. Bueno, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Está pasando eso en Covicorte, hermanos? Pregúntate, esta mañana. ¿Está Covicorte allá afuera, el mercado, los parques, está llena de gente con temor por lo que ven aquí pasar en nuestra iglesia? Dice, sobrevino temor a toda persona en Jerusalén. Y muchas maravillas, no una cada 5 o 10 años. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, no 2 o 3 super espirituales, no, todos los que habían creído estaban juntos. Todos tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, 3,000 personas. Con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿es eso Covicorte? Pregunto, ¿es eso Covicorte? ¿Está pasando esto en Tayabamba con Fiorella? No está pasando. Podría pasar. ¿O será que el Espíritu Santo perdió poder? ¿O será que el Espíritu Santo ya no quiere glorificar a Dios o a Cristo a través de estas obras?
No, hermanos, el Espíritu Santo no ha cambiado. La iglesia ha cambiado. Los creyentes hemos cambiado. Hemos rebajado el nivel de vida espiritual en forma casi vergonzosa. Y hablo de mí mismo. Y ya no esperamos esto. Y nos parece radical esto. Es bíblico, hermano, no es radical, es bíblico. Y la historia de la iglesia confirma en tiempos de gran despertar espiritual. Hermanos queridos, me estoy hablando esta mañana a mí mismo. Me estoy condenando a mí mismo. Y yo no tengo este poder espiritual. Lo anhelo. Y anhelo que la iglesia lo anhele. Y anhelo que Dios levante de nuestra iglesia hombres y mujeres como Cristo, llenos del poder de lo alto. Y donde quiera que van, manifiestan este poder. El resultado es gran convicción de pecado. Y un poder espiritual se desata a través de las misiones que glorifica al Señor Jesús. Hermanos, oremos. Cada uno tome este mensaje esta mañana para decir: Señor, ¿qué quieres de mí? No te encargues de otros, ni pienses en otros. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué tiene que cambiar en mi vida? No los pastores. ¿Qué tiene que cambiar en mi vida? Porque cada uno contribuye. Somos una familia espiritual y todos tenemos que vivir en esta manera. Tal como el Padre me envió a mí, les envío a ustedes. Y sopló y dijo: reciban el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre amado, esta mañana tenemos que agachar la cabeza delante de ti y reconocer que distamos mucho del modelo que el Señor Jesús estableció para nosotros. La tentación, Padre, es excusarnos, buscar algún pretexto, alguna explicación humana que salve nuestra conciencia. Pero, Padre, ayúdanos a resistir esa tentación, enfrentar este desafío, leer otra vez la Biblia y luego decir: Señor, obra en mí con más profundidad. Empieza con el tema del pecado, mi pecado, y llévame, Señor, por ese camino en la cual yo pueda experimentar más del poder de lo alto. Que mi vida, mi ministerio, comunique el poder de Dios en una vida humana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.